Cuando buscamos el rostro de Dios y cuando obtenemos el rostro de Dios en nuestra vida, va mucho más allá que obtener un milagro y que obtener una sanidad. El tener el rostro de Dios en nuestra vida va mucho más allá que tener el favor de Dios y que tener los recursos de Dios. Y es que hoy en día hay mucha gente que se inclina más por buscar el brazo de Dios, es decir, el favor de Dios y los recursos de Dios. Pero vemos otros que buscamos el rostro de Dios. Y el que busca el rostro de Dios va a obtener ambas cosas. Va a tener la presencia inagotable de Dios en su vida y va a obtener los recursos y el favor de Dios inagotable y como una fuente imparable en su vida. Bienvenido a este programa y a este tiempo. Despierto y aún estoy contigo. Bien, esta es la tercera parte de cómo manejar el temor. Pero hay algo que Dios me hizo ver en este capítulo que estamos estudiando, como lo es Salmo 27. Hemos aprendido que David tenía a Dios como su luz y su salvación. David no se atemorizaba de sus malignos. David, aunque tenía temor, de sus malignos, de sus angustiadores, él confió en Dios y provocó que su confianza en Dios hiciera que los malignos, que sus angustiadores y que sus enemigos que venían a comer su carne cayeran y tropezaran. Eso es los beneficios de aquellos que, aunque tienen miedo, confían en Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Que vas a ver a tus enemigos caer delante de ti, que vas a ver al maligno, es decir, al diablo, los demonios, la brujería, la saeta que se manifiesta de día, la pestilencia que anda en la oscuridad. Va a ver que va a pasar por tu lado, mas no te va a tocar, porque las promesas de Dios son sí y amén en él. Y estábamos hablando acerca de este capítulo 27 del Salmo, de los Salmos, algo muy interesante. Y mientras estudiaba esto me di cuenta lo siguiente. David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Esa palabra luz, Dios me dio un entendimiento nuevo. La palabra luz está hablando del rostro de Dios. David era un hombre apasionado y amante por el rostro de Dios. David no buscaba solo el favor de Dios, no. David buscaba el rostro de Dios. David estaba apasionado, hambriento, sediento por buscar el rostro de Dios. A David le pusieron un sobrenombre: el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque se levantaba de muy de mañana a buscar el rostro de Dios, y por ende el rostro brillaba en el rostro de David. El rostro de Dios brillaba en el rostro de David, dándole en el diario vivir entendimiento, sabiduría, conocimiento, dirección. Jehová es mi luz. En otra palabra, Jehová es el rostro que me ilumina para tomar buenas decisiones. David buscaba el rostro de Dios. Y es que hoy en día la gente tiene que aprender a buscar el rostro de Dios. Muchos, cientos y miles de creyentes, de cristianos y gente que no tiene una vivencia con el Señor, van a la iglesia solo por el hecho de buscar el brazo de Dios. Buscan el favor de Dios, buscan un milagro, buscan una sanidad, buscan una casa, un carro, buscan finanzas, buscan casarse. Y luego que obtienen el brazo de Dios, luego que ven el brazo de Dios extendido, el favor de Dios, ellos siguen su vida como común y corriente. Siguen su vida normal. Y la Biblia reprende y dice: ¿hasta cuándo simple amaréis la simpleza? Y es que cuando nosotros nos acomodamos con los beneficios que sale de la presencia de Dios, cuando nosotros nos acomodamos con las bendiciones que Dios nos da y dejamos el rostro a un lado, entonces Dios va a hacer que las obras de nuestras manos no sean infructíferas. Oye esto, la palabra rostro significa su presencia volviendo a ti. Dios tenía una gran comunión con David. David tenía una gran comunión con Dios. Y David quería el rostro, es decir, la presencia. Y cuando David buscaba la presencia, entonces David se llenaba de fortaleza. Ahora, nota esto. Oye lo que dice la palabra, gloria a Dios. En el mismo Salmo 23, 4 dice: una cosa he demandado
a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su tabernáculo. Te estoy diciendo de que el rostro de Dios es la presencia personalizada de Dios en una persona. Cuando el rostro de Dios vuelve a una persona, es Dios volviendo su presencia a esa persona. Cuando el rostro de Dios se vuelve en pos de una persona, es decir, alguien dejó de buscar de Dios, alguien camina en pecado, no agrada a Dios, pero desde el momento que se arrepiente, como dice el Salmo 51, entonces Dios hace esto, vuelve su rostro, es decir, vuelve su presencia a esa persona. Y es que sin la presencia de Dios nos secamos, nos morimos, nos angustiamos, nos oprimimos. Si Dios quitara el rostro de Él del mundo, el mundo se convertiría en un caos. Pero la presencia de Dios, es decir, la omnipresencia de Dios está en todas partes en el mundo, sosteniendo al mundo, viendo la maldad, viendo al justo, viendo al impío, viendo al santo. Porque la omnipresencia está en todas partes, mas la presencia personalizada no se manifiesta en todas partes. Se manifiesta donde lo honran, donde lo respetan, donde lo aman y donde lo buscan. Por eso es que la presencia manifestada, es decir, el rostro de Dios o la hermosura de Dios, se manifestaba en David, porque David lo anhelaba, porque David lo buscaba. Una cosa demandado, una cosa demandado a Jehová. David ponía demanda delante de Dios. David ponía demanda delante del trono de la gracia. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, Oye la pasión de David, estar en la casa de Dios para contemplar su hermosura. David demandó delante de Dios que Dios le permitiera estar en su casa, en la casa de Dios, todos los días de su vida, con un solo objetivo, no para obtener un milagro. David no quería estar en la casa de Dios por un milagro. David no quería estar en la casa de Dios por una sanidad. David no quería estar en la casa de Dios ni siquiera por el trono. Oye bien, David no quería estar en la casa de Dios por el reinado, por la gloria y por la fama del trono. No, David quería estar en la casa de Dios únicamente para contemplar la hermosura. Y es exactamente lo que se tiene que despertar en su corazón. Tienes que anhelar estar en la casa de Dios, no por un milagro, no por una sanidad, no por las finanzas, no por el ministerio, no por la iglesia fructífera, pastor. No, desea estar en la casa de Dios para contemplar su hermosura. Y ese es el secreto de la gente que vence el temor. La gente que vence el temor es aquellos que tienen el rostro de Dios en su vida. La gente que vence el temor es aquellos que se enfocan no en el temor, sino en la hermosura de Dios, en la grandeza de Dios, en la gloria de Dios. David supo manejar el miedo porque él se enfocó en la hermosura de Dios. David supo manejar el miedo hasta vencerlo porque él se enfocó en la hermosura de Dios y pidió a Dios y buscó a Dios y rogó a Dios que Él le permitiera estar todos los días de su vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuál es tu petición actualmente? ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios actualmente? ¿Será que tú sacas un tiempo para decirle a Dios, yo quiero tu hermosura? O tu petición o tu oración a Dios es simple y únicamente, Dios dame esto, Dios dame aquello, Dios sáname, Dios levántame. Si tú cambiarías tu oración por dame y la cambiarías por contemplar la hermosura de Dios, de cierto tendrías el milagro antes de que tu boca lo pronuncie. Si tú cambiarías tus palabras en pedir, la cambiaría por adorar y contemplar la hermosura de Dios, de cierto te digo que el milagro se va a ejecutar. El miedo no tiene fuerza con aquellos que contemplan la hermosura de Dios. El miedo no puede dominar a aquellas personas que buscan el rostro de Dios y que buscan y que contemplan la hermosura de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pasa un resto de día contemplando la hermosura de Dios y contemplando la majestad. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete y al parte de esta gran bendición. Shalom.